¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a los demás es siempre la actitud correcta hacia todo? Las Escrituras nos llaman a practicar la generosidad, a apoyar a los necesitados, a compartir nuestras bendiciones. Pero ¿qué pasaría si te dijera que no todos merecen tu apoyo? ¿Qué pasaría si te dijera que hay personas cuya compañía puede convertirse en un obstáculo, un desvío, una trampa espiritual que tiene el poder de arrastrarte al caos? Hoy descubriremos algo que la mayoría de la gente desconoce, porque aunque algunas personas se presentan como víctimas, necesitadas o amigos en apuros, en realidad esconden intenciones ocultas, corazones endurecidos o espíritus manipuladores. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de ayudar a alguien? ¿Alguna vez has sentido que tu paz se desvanece después de pedirle ayuda? No es casualidad. En este video descubrirás a las 7 personas que la Biblia advierte que no merecen tu ayuda. Personas que, lejos de buscar redención, solo buscan aprovecharse de tu compasión, tu fe y tu bondad. Al final del video les revelaré un tipo de persona adicional que quizás sea muy cercana a ustedes y que tal vez nunca imaginaron que pudiera estar contaminando su vida espiritual. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarlos a declarar algo profético. Escriban ahora mismo en los comentarios: Dios, dame discernimiento. Esta frase no es solo un comentario, es un pacto espiritual. Y cada vez que alguien escribe este mensaje, llega a más personas que están siendo utilizadas, manipuladas y agotadas sin saberlo. Denle me gusta a este video, porque al hacerlo ayudan a que la verdad llegue a quienes están ciegos a estos peligros espirituales. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Aquí encontrarán enseñanzas que no solo fortalecerán su fe, sino que también les abrirán los ojos a las tácticas del adversario. Dios los ha traído aquí hoy para aprender discernimiento, protección y toma de decisiones basadas en la sabiduría divina, no en las emociones humanas. El enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, pero hoy, a través de la palabra de Dios, lo desenmascararemos. ¿Estás listo para descubrir a las 7 personas que no merecen tu ayuda? Así que abre tu corazón, porque lo que aprenderás en los siguientes minutos podría ser la clave para recuperar tu paz, energía y conexión espiritual. Comencemos. El primer tipo de persona que no merece tu ayuda es el necio. A veces, el mayor error que cometemos es intentar rescatar a quienes no quieren ser rescatados. La compasión nos impulsa a tender la mano, pero ¿qué sucede cuando esta mano es rechazada repetidamente? La Biblia nos advierte sobre quienes, incluso al enfrentarse a la verdad, se niegan a recibirla. En Proverbios 14:7 encontramos una clara advertencia: aléjate de la presencia del necio, porque no hallarás en él palabras de sabiduría. Pero, ¿qué significa realmente ser necio? No es solo falta de inteligencia, es una postura del corazón. La disposición a ignorar el consejo divino, a rechazar la corrección y a aferrarse obstinadamente a los propios caminos. Los necios no solo rechazan la sabiduría, sino que también buscan arrastrar a otros a su misma locura. Como un barco que se hunde, su terquedad es tan pesada que puede hundir a quienes intentan rescatarlo. Buscan ayuda, ofrecen consuelo o un consejo basado en la palabra, pero sus respuestas son siempre las mismas: excusas, quejas, justificaciones. No escuchan, no reflexionan, no cambian. Imagina a alguien que se ha cerrado tanto a la verdad que cada palabra que recibe se convierte en un eco hueco. Es como intentar regar tierra seca y endurecida. Por mucha agua que viertas, nada crece. Así es el corazón del necio, una tierra estéril, donde la semilla de la sabiduría nunca germina. Pero el verdadero peligro reside en que el necio no se niega a escuchar. En su afán por seguir su propio camino, puede arrastrar a otros consigo. Por eso dice el proverbio: aléjate de la presencia del necio, no por falta de compasión, sino por sabiduría. Porque un corazón endurecido puede acabar contaminando a quienes lo rodean, convirtiendo la ayuda en una carga insoportable. Y te preguntarás: ¿cómo sabemos
sabemos si estamos tratando con un necio. La respuesta está en sus acciones. El necio no escucha, no acepta la corrección, no cambia, insiste en sus errores y culpa a otros de las consecuencias. En lugar de aprender de sus fracasos, se levanta solo para volver a caer. En estos casos, ayudar no solo es inútil, es peligroso, porque al intentar rescatar a alguien que no quiere ser rescatado, corremos el riesgo de hundirnos con él. Por eso la Biblia no nos dice que convenzamos al necio. Nos dice que nos alejemos. A veces lo más sabio no es insistir, sino dar un paso atrás y dejar que las consecuencias hablen más fuerte que nuestras palabras. El segundo tipo de persona que no merece tu ayuda es el manipulador. Algunos se acercan a nosotros con palabras dulces, con promesas de amor y lealtad, pero detrás de estas palabras hay intenciones ocultas. La Biblia nos muestra un claro ejemplo de este tipo de manipulación en la historia de Sansón y Dalila. En Jueces 16:15, Dalila usa una pregunta cargada de manipulación emocional. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Dalila no buscaba el bien de Sansón. Su objetivo no era amarlo, sino destruirlo. Se presentó como alguien confiable, alguien cercano, alguien a quien valía la pena escuchar, pero con cada te amo, en realidad, le clavaba una daga más profundamente en el corazón. Su aparente necesidad de amor no era más que una estrategia para lograr su objetivo, descubrir el secreto de su fuerza y entregárselo a sus enemigos. Así es como operan los manipuladores. Usan el amor como arma, las palabras como anzuelos y el dolor como método de control. Juegan con las emociones, haciendo que las víctimas se sientan culpables por no ayudarlos, por no ceder a sus exigencias. Y a menudo, quienes caen en su red terminan creyendo que deben hacer lo que se les pide, incluso si les cuesta su propia paz y bienestar. Pero el peligro de ayudar a un manipulador es que sus exigencias nunca cesarán. Dalila no se conformó con un solo intento. Insistió una y otra vez, con lágrimas, reproches y palabras de amor, hasta que finalmente logró su objetivo. Sansón cedió, y al hacerlo, perdió no solo su fuerza, sino también su destino. La lección aquí es clara. No toda expresión de amor es sincera, no toda necesidad es genuina. Hay quienes usan la vulnerabilidad para atraparnos en sus deseos, para controlar nuestras acciones, para drenar nuestra energía. Y si no aprendemos a discernir entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de amor, corremos el riesgo de perder algo más que nuestra fuerza. Por eso, el Señor nos llama a ser sabios, a abrir los ojos y a no dejarnos llevar por palabras y promesas vacías e infundadas, porque quienes nos aman de verdad no nos harán sentir culpables por no ceder a sus deseos. Y quienes de verdad necesitan nuestra ayuda no exigirán sacrificios que comprometan nuestra paz espiritual. El tercer tipo de persona que no merece tu ayuda es el engañador. Algunas personas se presentan con apariencias impecables, hablan con suavidad y parecen amables y generosas, pero detrás de esta fachada se esconden intenciones, agendas ocultas y motivaciones que no concuerdan con sus palabras. En el libro de los Hechos, capítulo 5, encontramos un ejemplo notable de este tipo de persona: Ananías y Zafira. La iglesia primitiva vivió en una época de unidad y generosidad. Los creyentes vendían sus propiedades y compartían sus recursos para que nadie careciera de nada. Ananías y Zafira querían ser vistos como personas generosas, como quienes lo daban todo por la obra de Dios. Vendieron una propiedad y se llevaron parte del dinero a los apóstoles, pero afirmaron que ese era el monto total de la venta. A primera vista parecían personas dignas de admiración, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió la verdad y les dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tanto tu corazón que has mentido al Espíritu Santo y te has quedado con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5:3. Ananías y Zafira no solo mintieron, sino que intentaron engañar a la comunidad de creyentes y sobre todo al Espíritu Santo. Querían honor sin sacrificio,
reconocimiento sin integridad. Lo más alarmante no fue la cantidad de dinero que retuvieron, sino la mentira deliberada que escondieron tras un aparente acto de generosidad. Así es como operan los engañadores. Se acercan a nosotros con sonrisas, palabras dulces y gestos amables, pero detrás de cada acción hay una intención oculta. Buscan ganarse nuestra confianza, manipular nuestra percepción y obtener beneficios sin revelar sus verdaderas intenciones. El problema de ayudar a este tipo de personas es que, al hacerlo, nos hacemos cómplices de su engaño. Les damos credibilidad, abriéndoles la puerta para que sigan manipulándonos. Les damos recursos que usarán para seguir expandiendo su red de mentiras. Y tarde o temprano, el engaño sale a la luz. Y quienes los apoyaron también quedan expuestos. La lección de la historia de Ananías y Zafira es clara. No todos los que parecen generosos lo son de verdad. No todos los que hablan de Dios tienen un corazón puro. Y no todos los que piden ayuda lo hacen por necesidad sincera. Por lo tanto, es vital pedirle discernimiento al Espíritu Santo, porque quienes engañan a otros terminan siendo engañados por sus propios corazones. Y quienes viven de apariencias terminan perdiéndolo todo. El cuarto tipo de persona que no merece tu ayuda es el egoísta. A lo largo de la vida nos encontraremos con personas que se acercan a nosotros no por quienes somos, sino por lo que tenemos. No buscan conexión, ni amistad sincera, ni crecimiento espiritual. Solo buscan beneficios momentáneos, recompensas inmediatas, lo que puedan conseguir sin un compromiso real. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús tuvo una experiencia similar. Había alimentado a miles con solo 5 panes y 2 peces, un milagro que dejó a todos sorprendidos y satisfechos. Pero al día siguiente, cuando la multitud volvió a buscarlo, Jesús discernió sus verdaderas intenciones y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque vieron señales, sino porque comieron hasta saciarse. Juan 6:26. No les interesaba el mensaje, ni siquiera el llamado al arrepentimiento. Solo querían más pan, más milagros, más provisión. Para ellos, Jesús no era el Hijo de Dios. Él era simplemente una fuente de beneficio temporal. Así es como actúan los egoístas. Se presentan como amigos leales, parientes cercanos y colegas incondicionales, pero en realidad solo están ahí mientras el flujo de beneficios continúe. Te buscan mientras puedas ofrecerles algo, pero desaparecen tan pronto como las circunstancias cambian. El peligro de ayudar a este tipo de persona es que, al hacerlo, podemos estar fomentando una actitud de dependencia y egoísmo. Las personas egoístas no buscan el cambio, no buscan el crecimiento, no buscan el compromiso, solo buscan recibir, tomar y exigir. Y cuando no obtienen lo que quieren, sus palabras se convierten en quejas, reproches y acusaciones. Jesús no cedió a las demandas de quienes lo seguían solo por pan. En lugar de darles más comida, les ofreció lo que realmente necesitaban, la verdad que podía salvar sus almas. Les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Juan 6:35. Esta enseñanza es fundamental para nosotros. Hay momentos en que la mejor manera de ayudar a alguien no es seguir dándole lo que pide, sino ofrecerle lo que realmente necesita: verdad, consejo, corrección. Porque quienes solo buscan beneficios temporales nunca encontrarán satisfacción. Y quienes solo buscan recibir sin dar nunca aprenderán el verdadero significado del amor y la gratitud. Discernir entre quienes buscan ayuda sinceramente y quienes solo buscan beneficios momentáneos no es un acto de falta de compasión, es un acto de sabiduría, porque cuando el pan se acaba, los egoístas se van, pero quienes verdaderamente buscan la verdad permanecen. El quinto tipo de persona que no merece tu ayuda es la perezosa. En el camino de la fe es natural sentir compasión por los necesitados. Sin embargo, hay una gran diferencia entre alguien que atraviesa un momento difícil y alguien que elige vivir en la comodidad de la pereza. La Biblia es clara al respecto. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo advierte firmemente a los creyentes: si alguno se niega a trabajar, que tampoco coma. Esto no es falta de compasión,
Es un principio divino que establece que cada persona debe asumir la responsabilidad de su vida, sus decisiones y su futuro. Pero la persona perezosa no lo hace. Prefiere extender la mano y esperar a que otros hagan el trabajo por ella. Prefiere vivir del esfuerzo ajeno mientras su propia vida permanece estancada. Piensa en quienes siempre tienen una excusa para no avanzar. Siempre están esperando el momento perfecto, la oportunidad ideal, la ayuda externa que los saque del hoyo en el que se han metido. Pero mientras tanto, los días pasan, las oportunidades se desvanecen y la vida continúa sin dar fruto. Ayudar a alguien así no solo es inútil, sino que también puede ser contraproducente, porque cuanto más damos a alguien que no quiere trabajar, más reforzamos su comportamiento irresponsable. Cada vez que les solucionamos un problema, les enseñamos que no necesitan esforzarse, que no necesitan cambiar. Siempre habrá alguien que vendrá a rescatarlos. La historia del hijo pródigo nos enseña una poderosa lección. El joven dejó la casa de su padre buscando placer, comodidad y una vida fácil. Despilfarró toda su herencia, viviendo sin esfuerzo, sin trabajar, sin pensar en el mañana. Y no fue hasta que se quedó sin nada, hasta que sintió hambre y soledad, que finalmente despertó. Lucas 15:17. El padre no corrió a buscarlo, no envió mensajeros para frenarlo en medio de su irresponsabilidad. Dejó que las consecuencias hicieran el trabajo que sus palabras no pudieron lograr, porque a veces la única forma en que una persona perezosa aprende es cuando toca fondo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo ayudar y cuándo dejar que alguien enfrente las consecuencias de su pereza? El discernimiento es esencial. Si alguien ha demostrado disposición a cambiar, a trabajar, a esforzarse, es válido acercarse y ofrecerle un aventón. Pero si sus palabras son solo excusas y sus acciones no demuestran intención de avanzar, quizás lo más útil que podamos hacer es permitirle sentir el peso de sus decisiones, porque al final la verdadera compasión no se trata de mantener a alguien en su zona de confort, se trata de enseñarle a levantarse, a trabajar, a luchar por su vida, a tomar las riendas de su destino. Solo entonces comprenderá que la provisión de Dios no es para quienes se quedan de brazos cruzados, sino para quienes se levantan y deciden construir su futuro con esfuerzo y dedicación. El sexto tipo de persona que no merece tu ayuda es la conflictiva. A lo largo de la vida nos encontramos con personas que parecen tener la habilidad de crear problemas donde no los hay. Su presencia convierte cualquier situación pacífica en un campo de batalla, y sus palabras son como llamas que encienden la discordia. En lugar de buscar la paz, siembran caos y división. En Números 16 vemos el claro ejemplo de Coré, un hombre que, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, decidió rebelarse contra la autoridad de Moisés y Aarón. A Coré no le interesaba la justicia ni el bienestar del pueblo. Su objetivo era sembrar discordia, cuestionar la autoridad y provocar una revuelta contra los líderes que Dios había establecido. Coré se acercó a otros líderes y les susurró al oído, cuestionando la legitimidad de Moisés y Aarón. ¿Por qué debían ser ellos los elegidos, los únicos que hablaban por Dios? ¿No eran todos igualmente santos? Sus palabras parecían razonables, sus intenciones nobles, pero en realidad estaban envenenadas por el orgullo, la envidia y la ambición. Cuando Moisés escuchó las acusaciones, no reaccionó con ira ni venganza. En cambio, se postró rostro en tierra y oró, sabiendo que, en lugar de confrontar a un hombre cuyo corazón estaba lleno de rebelión, debía dejar que Dios mismo juzgara. Y Dios lo hizo. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los que lo siguieron en su rebelión sin sentido. La lección es clara. Quienes buscan dividir, siembran discordia y provocan conflicto constante, no buscan la paz, sino el control. No buscan la restauración, sino la destrucción. Ayudar a una persona en conflicto no solo es un esfuerzo inútil, sino un riesgo espiritual, porque quienes se acercan demasiado, a quienes constantemente siembran discordia, pueden terminar atrapados en sus intrigas,
arrastrados a sus luchas y enredados en guerras que no les pertenecen. Jesús dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Pero ser pacificador no significa ceder ante los alborotadores, estar de acuerdo con ellos, ni permitir que sigan sembrando el caos. Ser pacificador significa aprender a poner límites, a callar cuando sea necesario y a alejarse cuando las palabras no sean suficientes. Si alguien insiste en crear división, sembrar discordia o provocar confrontación, la mejor ayuda que podemos ofrecerle es dejar que afronte las consecuencias de sus actos, porque a veces solo el eco del vacío que dejan sus conflictos puede enseñarle lo que nuestras palabras no lograron transmitir. Y si alguna vez sientes la tentación de involucrarte en una discusión que no te corresponde, recuerda lo que hizo Moisés. Se postró rostro en tierra y oró. Porque a veces la mejor batalla que podemos librar no es con las manos en la masa, sino de rodillas, dejando que Dios tome el control. El séptimo tipo de persona que no merece tu ayuda es el idólatra. A veces nos encontramos con personas que parecen espirituales, que hablan de Dios, que mencionan sus bendiciones, pero en realidad sus corazones están lejos del verdadero propósito de Dios. Han priorizado las cosas materiales, desplazando a Dios y reemplazándolos con ídolos disfrazados de dinero, poder o incluso relaciones. En Éxodo 32 vemos cómo el pueblo de Israel cayó en la trampa de la idolatría. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, pero el pueblo, impaciente y ansioso, convenció a Aarón para que les hiciera un Dios visible, algo que pudieran tocar, algo que les diera una falsa sensación de seguridad. Aarón recogió sus joyas de oro, fundió un becerro y declaró: «Este fue tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo 32:4. La escena es impactante. Un pueblo liberado de la esclavitud por la poderosa mano de Dios, que vio partirse el mar y comió el maná del cielo, ahora se inclinaba ante un ídolo sin vida hecho por sus propias manos, un ídolo que no podía oír, ni ver, ni salvarlos. Así actúan los idólatras. Cambian al Dios vivo por objetos sin valor, relaciones tóxicas y placeres fugaces. Y lo más peligroso, intentan arrastrar a otros a su misma ceguera. Afirman que sus ídolos les dieron lo que tienen, que sus posesiones son fruto de su trabajo, ignorando que toda bendición proviene de Dios. Ayudar a alguien que ha hecho de lo material su Dios es una tarea delicada, porque quienes viven para sus ídolos no valoran lo espiritual. Si decides ayudarlos, ten cuidado, porque es muy probable que intenten usar tu compasión para obtener más de lo que realmente necesitan. Moisés, al bajar del monte y ver al pueblo postrado ante el becerro, tomó una decisión radical. Él destruyó el ídolo, lo redujo a polvo y lo hizo beber a los israelitas como un acto de confrontación. Porque a veces la única manera de ayudar a alguien que ha caído en la idolatría es mostrarle que sus ídolos son impotentes, que su confianza está fuera de lugar y que la única fuente de verdadera provisión y paz es Dios. La idolatría no siempre viene en forma de estatuas o amuletos. Puede estar escondida en un trabajo, una cuenta bancaria, una relación o un estatus social. Y quienes han caído en este engaño pueden pedir ayuda, no para escapar de la trampa, sino para seguir alimentándola. Y si decides echar una mano, hazlo con sabiduría. No le ofrezcas más oro a tu becerro. No alimentes más a tus ídolos. En cambio, ofrece la verdad, incluso si eso significa molestarlos o confrontarlos, porque a veces la mejor ayuda que podemos dar es desmantelar lo que le ha robado el lugar a Dios en el corazón de alguien. Hay algo más que no mencionamos al principio, pero ahora es necesario revelarlo. Hay un tipo adicional de persona que, aunque no lo incluimos en la lista inicial, merece consideración. Se trata de quienes rechazan repetidamente la corrección divina, endurecen su corazón y persisten en sus propios caminos, incluso cuando Dios les ha dado múltiples oportunidades para cambiar. En Éxodo 9:12 encontramos uno de los ejemplos más contundentes de este tipo de persona, Faraón. Durante las plagas,
Dios envió continuamente advertencias, señales poderosas que demostraban su autoridad y su deseo de liberar a su pueblo. Sin embargo, cada vez que Moisés y Aarón entregaban un mensaje del Señor a Faraón, su corazón se endurecía. Dios le estaba dando a Faraón oportunidades para arrepentirse, humillarse y reconocer su poder. Pero en lugar de inclinarse ante la verdad, Faraón cerró los oídos y endureció su corazón. No solo desobedeció, sino que se resistió activamente a la voz de Dios, llevando a su nación al desastre. Así actúan quienes rechazan repetidamente la corrección de Dios. Cada vez que alguien intenta ayudarlos, cada vez que se les ofrece un consejo, una advertencia, un llamado al arrepentimiento, endurecen aún más su corazón, insisten en sus propios caminos, aferrándose a sus malas decisiones, culpando a otros de sus problemas y cerrando la puerta a cualquier posibilidad de cambio. El peligro de intentar ayudar a estas personas radica en que no solo ignoran el consejo, sino que pueden volverse en contra de quienes intentan rescatarlo. Así como el faraón persiguió al pueblo de Israel incluso después de haberlo perdido todo, quienes endurecen su corazón contra la voz de Dios pueden convertirse en enemigos de quienes intentan guiarlos a la verdad. Pero la lección más impactante de esta historia es que, en algún momento, Dios mismo endureció el corazón del faraón, no porque deseara su destrucción, sino porque el faraón había decidido rechazarlo una y otra vez. El Señor permitió que su corazón se endureciera tanto como Él mismo quiso. Y esto es lo que debemos aprender. Llega un momento en que la ayuda ya no es efectiva porque el corazón del incrédulo ha decidido cerrarse por completo a la verdad. En estos casos, la única opción es dar un paso atrás, orar y dejar que Dios se ocupe de ellos directamente. Insistir en ayudar a alguien que ha optado por ignorar la voz de Dios es un acto que puede desgastarnos espiritualmente, agotarnos y desviarnos de nuestro propósito, porque hay corazones tan endurecidos que solo el juicio divino puede quebrantarlos, y nuestro papel no es insistir, sino mantenernos firmes, discernir los tiempos y confiar en que, tarde o temprano, Dios hará lo que solo Él puede hacer. A lo largo de este estudio, hemos hablado de personas que buscan explotar nuestra compasión. Pero, ¿qué sucede cuando estas mismas personas usan nuestras emociones para manipularnos? Jesús nos advirtió claramente en Mateo 10:16. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto no es una contradicción, es una poderosa instrucción sobre cómo debemos desenvolvernos en un mundo donde la manipulación puede disfrazarse de necesidad. Cuando alguien pide ayuda, la primera reacción de un corazón compasivo es decir que sí. Sin embargo, no todo lo que parece un acto de bondad lo es realmente. Hay quienes conocen nuestras debilidades, saben cómo apelar a nuestras emociones y usan el dolor, las lágrimas y las palabras conmovedoras para atraernos a sus planes. Y si no tenemos cuidado, terminamos siendo controlados por sus deseos en lugar de seguir la voluntad de Dios. Jesús sabía que sus discípulos serían enviados como ovejas en medio de lobos. No les dijo que fueran ingenuos, que dijeran que sí a todo, ni que cedieran a todas las peticiones. Les dijo que fueran astutos, porque la astucia, bien utilizada, no es malicia. Es discernimiento, es la capacidad de ver más allá de las palabras y las apariencias, de identificar cuándo alguien realmente necesita ayuda y cuándo la usa como arma para manipularnos. Pensemos en cómo actúa una serpiente. No se abalanza sobre cualquier oportunidad que se le presente. Observa, analiza y espera el momento oportuno. Así debe ser nuestro discernimiento. Antes de ayudar, debemos observar los patrones de comportamiento de la persona. ¿Busca realmente un cambio o solo una solución temporal? ¿Es alguien que ya ha recibido ayuda y nunca ha mostrado señales de gratitud ni transformación? Pero Jesús no solo nos mandó ser astutos, sino también sencillos como palomas. La sencillez nos protege de la amargura
el resentimiento y la desconfianza permanente. Porque cuando alguien nos manipula, es fácil caer en la tentación de cerrar el corazón a todos, incluso a quienes realmente necesitan nuestra ayuda. La sencillez nos recuerda que, a pesar de las decepciones, nuestra esencia debe permanecer compasiva, pero con un agudo discernimiento. Imagina que alguien se acerca a ti diciendo que está en una situación desesperada, llorando, lamentándose, diciendo que eres la única persona que puede ayudarlo. Pero cuando ofreces un consejo o una solución que no implica dinero, se vuelven indiferentes o incluso enojados. Esto es una clara señal de manipulación, porque quienes realmente buscan ayuda aceptan la corrección, el consejo y el llamado a cambiar. Jesús no se dejó manipular por las multitudes. En Juan 6, después de alimentar a miles, muchos regresaron a él, no por sus palabras, sino por el pan. Pero Jesús no les dio más pan. Les ofreció lo que realmente necesitaban, la verdad, y muchos lo abandonaron. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ayudar no siempre se trata de ceder a las demandas emocionales de alguien. Ayudar a veces significa decir que no. Es mostrar el camino correcto, incluso si eso significa ser rechazado. Porque quienes realmente quieren ser ayudados aceptarán la verdad, no solo el beneficio momentáneo. Ser astutos como serpientes e inocentes como palomas es un equilibrio difícil de mantener, pero es la única manera de proteger nuestros corazones del abuso, la manipulación y la culpa innecesaria, porque el amor verdadero no es ciego, es sabio. Y la verdadera ayuda no consiste en dar a los demás lo que piden, sino en ofrecerles lo que realmente necesitan. En nuestro camino de fe, nos encontraremos con personas que, al ver nuestra disposición a ayudar, intentarán aprovecharse de ella. Jesús, consciente de esto, nos dio una fuerte advertencia en Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echemos vuestras perlas delante de los cerdos. Estas palabras pueden parecer duras, pero esconden una profunda lección sobre cómo proteger nuestro corazón sin perder la compasión. Cuando Jesús habló de lo santo y de las perlas, no se refería solo a objetos materiales, se refería a lo más valioso que tenemos, nuestra fe, nuestra paz, nuestra conexión con Dios. Y cuando mencionó perros y cerdos, no lo hizo para despreciar a las personas, sino para describir comportamientos. Un perro callejero no tiene idea de lo que es sagrado. Un cerdo no sabe valorar una perla. Del mismo modo, hay personas que no valoran lo espiritual, que no buscan la verdad, sino que usan nuestra fe para obtener lo que desean. Pero, ¿cómo podemos identificarla? Estas personas suelen presentarse con palabras piadosas, aparentan devoción y demuestran necesidad de consejo o apoyo espiritual. Sin embargo, en lugar de buscar verdaderamente a Dios, buscan satisfacer sus propios intereses. Hablan de oración, milagros y bendiciones, pero sus corazones están lejos de la sinceridad. Pensemos en quienes, al vernos creyentes, nos piden que oremos por ellos, que los apoyemos económicamente y que les brindemos ayuda incondicional. Pero cuando no cedemos a sus exigencias, sus dulces palabras se convierten en reproches, críticas o manipulación emocional. ¿Dónde se ha ido el amor que proclamaban? ¿Dónde está la fe que decían tener? Esto no significa que debamos cerrar nuestros corazones. Jesús no nos enseñó a ser fríos ni desconfiados. Nos enseñó a ser sabios, a discernir cuándo nuestra ayuda se usa como herramienta para el beneficio propio de los demás y cuándo realmente somos instrumentos de Dios para restaurar una vida. ¿Cómo podemos protegernos sin endurecer nuestros corazones? Primero, debemos aprender a decir que no sin sentirnos culpables. Un no oportuno puede ser el límite que previene futuros abusos. Si alguien busca de verdad a Dios, aceptará correcciones y consejos, incluso los negativos. Pero quienes solo buscan el lucro reaccionarán con ira, resentimiento o desprecio. En segundo lugar, debemos recordar que nuestra paz es un tesoro sagrado. No podemos permitir que nadie nos robe la paz mental usando la fe como excusa. Cuando alguien nos hace sentir culpables por no ceder a sus exigencias, está manipulando lo sagrado,
usándonos nuestra compasión. Y en tercer lugar, debemos aprender a confiar más en el discernimiento del Espíritu Santo que en las palabras de quienes se acercan a nosotros. Porque algunos vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Quienes buscan de verdad a Dios no necesitarán disfrazarse, mentir ni manipular. Jesús nunca dejó de amar, pero tampoco dejó de discernir. No entregó lo sagrado a quienes no lo valoraban. No permitió que sus perlas fueran pisoteadas por quienes no estaban dispuestos a recibirlas con gratitud y respeto. Y debemos hacer lo mismo, porque la compasión sin discernimiento puede convertirse en un puente hacia el abuso. Y quien verdaderamente valora lo sagrado jamás lo tomará por la fuerza, ni lo exigirá, ni lo manipulará para su propio beneficio. Hay momentos en que nuestro deseo de ayudar puede convertirse en una trampa peligrosa. Insistimos, aconsejamos, advertimos, pero la persona permanece aferrada a sus propias costumbres, endureciendo su corazón y rechazando toda corrección. Proverbios 29:1 nos advierte claramente: el hombre que endurece la cerviz al ser reprendido, de repente será quebrantado y no habrá remedio. Esta advertencia no es solo para quienes endurecen su corazón, sino también para quienes insisten en intentar corregirlos, porque cuando alguien elige no escuchar, cuando alguien elige rechazar la voz de Dios y se cierra a todo consejo, nuestra ayuda deja de ser efectiva. No solo se ignora, sino que puede ser contraproducente. Pensemos en alguien que ha recibido advertencias una y otra vez. Sus amigos le aconsejan, su familia le advierte, sus líderes espirituales le llaman al arrepentimiento, pero se niega a escuchar. En cambio, se irrita, se enoja y se siente atacado. Cada palabra que recibe se convierte en una piedra que endurece su corazón. Así es como actúan quienes eligen no ser corregidos. En lugar de reflexionar, justifican. En lugar de arrepentirse, se enfurecen. En lugar de abrirse a la verdad, se aferran con más fuerza a sus propios argumentos. Es como un muro que ladrillo a ladrillo se construye hasta que la estructura es tan sólida que ni siquiera la voz de Dios puede penetrarla. Pero, ¿qué sucede cuando insistimos en ayudar a alguien que se ha endurecido la cerviz? Nos desgastamos, perdemos tiempo, energía y paz. Empezamos a cuestionar nuestras propias palabras, a sentirnos culpables por no poder cambiarlas, a dudar de nuestro llamado. Y lo que comenzó como un acto de compasión termina convirtiéndose en una fuente de frustración y agotamiento espiritual. Las Escrituras nos enseñan que, en tiempos difíciles, la mejor ayuda que podemos ofrecer es dar un paso atrás, no por falta de amor, sino por sabiduría, porque insistir en corregir a alguien que ha decidido no escuchar es como hablarle al viento. Por muy claras que sean nuestras palabras, el viento las dispersa, las desintegra, las convierte en un eco vacío. Jesús mismo nos dio un ejemplo de esto. Cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo: si alguno no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Mateo 10:14. ¿Por qué? Porque hay quienes no quieren ser corregidos, hay quienes han decidido endurecerse, y cuando alguien decide cerrarse a la voz de Dios, nuestra insistencia no solo es inútil, sino que puede ser contraproducente. Porque quienes no quieren ser corregidos no escucharán palabras de vida, solo verán acusaciones, críticas y ataques, y podrían volverse contra nosotros atacándonos en lugar de reflexionar sobre sus propios errores. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en la oración. Cuando las palabras ya no surten efecto, es hora de interceder, porque lo que nuestras palabras no pueden hacer, el Espíritu Santo sí. Y donde nuestra voz no puede penetrar, la voz de Dios puede incluso quebrantar el corazón más endurecido. Pero mientras esto sucede, debemos protegernos, no involucrarnos más de lo necesario, no permitir que nuestra paz se consuma por la terquedad
terquedad de alguien que ha decidido seguir un camino destructivo, porque al final la verdadera corrección viene de Dios, y hay quienes solo despertarán cuando el muro que construyeron se derrumbe a su alrededor y enfrenten las consecuencias de sus decisiones. A veces, el acto más difícil y necesario en nuestro camino espiritual no es pedir ayuda, sino dar un paso atrás y alejarnos. No porque no amemos a esa persona, ni porque seamos insensibles o carezcamos de compasión, sino porque insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad puede convertirse en una trampa espiritual. En Jeremías 7:16, Dios da a su profeta una instrucción sorprendente. Por tanto, no orarás por este pueblo, ni levantarás por ellos clamor, ni oración, ni me intercederás, porque no te escucharé. Estas palabras parecen contradecir la imagen de un Dios compasivo y misericordioso, pero en realidad revelan algo profundo. Dios conocía el corazón del pueblo. Sabía que, incluso después de recibir advertencias, señales y correcciones, eligieron seguir sus propios caminos, adorar a otros dioses y despreciar su voz. No fue por falta de oportunidades para arrepentirse, fue una decisión consciente de endurecer sus corazones y rechazar la corrección divina. Jeremías, en su amor por el pueblo, habría seguido orando, insistiendo e intercediendo, pero Dios le dice que es hora de detenerse, porque cuando alguien decide permanecer en sus propios caminos y rechaza deliberadamente a Dios, la intercesión deja de ser efectiva. No porque Dios no escuche, sino porque la persona ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de cambio. Esta es una lección difícil pero necesaria. Hay quienes, al ver nuestra disposición a ayudarlos, nos atrapan en un ciclo de manipulación, promesas vacías y falsas esperanzas. Piden consejo, pero no lo siguen. Prometen cambiar, pero nunca lo hacen. Aceptan ayuda, pero luego vuelven al mismo lugar del que los sacamos. Si no discernimos cuándo retirarnos, podemos caer en la trampa del engaño, porque quienes insisten en permanecer en la oscuridad no buscan realmente la luz, sino que arrastran a otros a su mismo estado. Nos agotamos intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar, y mientras tanto, nuestra paz se consume, nuestra fe se debilita y nuestro propósito se desvía. Pero, ¿cómo sabemos cuándo es hora de alejarnos? Primero, debemos observar los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si una persona ha recibido consejo tras consejo, advertencia tras advertencia, y su comportamiento sigue igual, es señal de que no busca ayuda de verdad. Segundo, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces el Espíritu nos impulsa a persistir, a no rendirnos, pero otras veces nos llama a dar un paso atrás, a dejar que esa persona enfrente las consecuencias de sus decisiones, porque solo el dolor del resultado puede abrir los ojos que nuestras palabras no lograron abrir. Y tercero, debemos recordar que nuestro papel no es salvar a nadie. Solo Dios puede transformar un corazón endurecido. Nuestra responsabilidad es decir la verdad, ofrecer ayuda cuando sea necesario, pero también saber cómo retirarnos cuando sea evidente que nuestra ayuda está siendo rechazada o utilizada para manipularnos. Jeremías tuvo que ver cómo el pueblo continuaba su camino hacia la destrucción. No fue falta de amor ni indiferencia, fue obediencia. Porque cuando Dios dice que no intercedamos más, es porque ha llegado el momento en que solo el juicio puede abrir los ojos de los rebeldes. Y aunque este retroceso duela, es un acto de fe, porque confiamos en que Dios, que ve lo que nosotros no podemos ver, hará lo necesario para quebrantar, restaurar y redimir a quienes, por mucho que lo nieguen, siguen siendo obra suya. Ayudar a los demás es un mandato divino. Sin embargo, cuando nuestro corazón está completamente centrado en dar, podemos olvidar un aspecto fundamental, nuestra propia fuerza espiritual. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero ¿qué sucede cuando la fatiga nos consume? ¿Qué sucede cuando, en nuestro afán por ayudar, terminamos exhaustos, agotados y sin fuerzas para continuar? El agotamiento emocional es una de las armas más sutiles del enemigo. No nos ataca de frente,
no llega de repente. Se infiltra lentamente a través de promesas incumplidas, ingratitud, rechazo y manipulación. Intentamos salvar a los demás, cargamos con sus problemas, los escuchamos una y otra vez, invertimos tiempo, energía y recursos hasta que un día nos encontramos vacíos, sin espíritu, cuestionando incluso nuestro propósito. Jesús lo sabía. En su ministerio se retiraba constantemente, estando a solas con el Padre para renovar sus fuerzas. No porque no amara a las multitudes, sino porque comprendió que un corazón exhausto no puede discernir con claridad. Un corazón cansado es terreno fértil para la confusión, la duda y el resentimiento. Imaginen a alguien que ha dedicado meses, incluso años, a ayudar a alguien que prometió cambiar, que dijo estar agradecido, pero que vuelve al mismo punto de partida cada vez que recibe ayuda. Toda palabra de aliento parece caer en tierra estéril. Todo consejo parece ser ignorado. Todo sacrificio parece no dar fruto. El agotamiento emocional en estos casos no es solo una consecuencia. Es una trampa que nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Cuáles son estas malas decisiones? Primero, podemos caer en la trampa de seguir ayudando por obligación, no por convicción. Damos porque nos sentimos culpables, porque tememos que si no lo hacemos, estaremos fallando como cristianos. Pero dar con un corazón exhausto no es un acto de amor, es un acto de autoabandono. Segundo, podemos perder el discernimiento y comenzar a ver a todos como enemigos o manipuladores. Cuando nos sentimos utilizados o ignorados, nuestro corazón se endurece y lo que antes era compasión se convierte en amargura. Ya no vemos nuestras necesidades con ojos espirituales, sino con ojos heridos, proyectando en los demás el dolor que hemos acumulado. Y tercero, podemos caer en la desesperación, convencidos de que nuestros esfuerzos han sido en vano. Olvidamos que la cosecha no siempre llega de inmediato, que las semillas que sembramos pueden tardar en germinar y que no siempre veremos los frutos de nuestro trabajo. ¿Cómo evitamos caer en estas trampas? La respuesta es aprender a renovar nuestras fuerzas en Dios. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. No se trata de abandonar el llamado a hacer el bien, sino de aprender a hacerlo sin perder nuestro equilibrio espiritual. En lugar de seguir insistiendo en quienes rechazan nuestra ayuda, podemos invertir tiempo en nuestra comunión con Dios, en fortalecer nuestro espíritu y en rodearnos de personas que también puedan ofrecernos una palabra de aliento y restauración. Porque incluso el buen sembrador necesita descansar las manos, afilar sus herramientas y recuperar fuerzas para la siguiente siembra. No nos cansemos de hacer el bien, pero tampoco permitamos que nuestro deseo de ayudar nos lleve a la trampa del agotamiento, donde nuestro discernimiento se nubla y nuestras decisiones se distorsionan, porque a su tiempo Dios promete que cosecharemos, pero solo si no desmayamos, solo si aprendemos a detenernos, a descansar en Él y a recordar que en última instancia la obra es suya, no nuestra. Ayudar a los demás es un llamado divino, pero también es un terreno donde pueden surgir acusaciones fácilmente cuando decidimos no ceder a ciertas exigencias, cuando ponemos límites o cuando percibimos que alguien no busca verdaderamente la verdad. Es común ser acusado de falta de compasión, pero Jesús nos mostró que, a veces, decir que no es un acto de obediencia, no de crueldad. En Lucas 4 vemos un momento crucial en el ministerio de Jesús. Después de enseñar en la sinagoga de Nazaret, la gente comenzó a exigirle que hiciera milagros, mostrara señales y les hiciera lo mismo que había hecho en otros pueblos. Pero Jesús, conociendo sus corazones, no cedió a sus exigencias, no porque no pudiera hacer milagros, sino porque sabía que su intención no era la fe, sino la curiosidad, el espectáculo y la conveniencia. La reacción de la gente fue inmediata y feroz. Llenos de ira, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron al borde de un precipicio, listos para arrojarlo al vacío. Lucas
4:29-30. ¿Por qué tanta violencia? Porque Jesús no satisfizo sus deseos, no cumplió sus expectativas, no hizo lo que querían, y a sus ojos esto era falta de compasión, una señal de desprecio, una señal de rechazo. Pero Jesús no se intimidó. Pasó entre ellos y continuó su camino. No se detuvo a dar explicaciones. No intentó justificar su decisión. No permitió que sus acusaciones descarrilaran su propósito, porque la verdadera compasión no siempre consiste en decir que sí. A veces, la verdadera compasión consiste en mantenerse firme en la verdad, incluso cuando otros nos señalan como insensibles o indiferentes. ¿Cuántas veces nos han acusado de no ser lo suficientemente compasivos por negarnos a ayudar en una situación que sabíamos que no era genuina? ¿Cuántas veces nos han criticado por no prestar dinero a alguien que nunca tuvo la intención de devolverlo, o por no intervenir en un conflicto donde nuestra presencia solo empeoraría las cosas? El peligro de ceder a estas acusaciones es que empezamos a actuar no por convicción, sino por culpa. Hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer solo para evitar las críticas, solo para evitar que nos consideren malos cristianos. Pero cuando actuamos así, nuestra motivación cambia del amor al miedo, al qué dirán. Jesús no cayó en esta trampa. Sabía que su misión no era complacer al pueblo, sino obedecer al Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando alguien nos acusa de falta de compasión, debemos preguntarnos, ¿somos realmente insensibles o estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mostrado? ¿Estamos ignorando una necesidad legítima o estamos percibiendo una manipulación disfrazada de necesidad? La verdadera compasión no consiste en decir que sí a todo. A veces, decir que no es lo más amoroso que podemos decir, porque ayudar a alguien a continuar en un camino destructivo no es amor, es complicidad. Y cuando decidimos mantenernos firmes en la verdad, protegemos no solo nuestra integridad, sino también el propósito que Dios nos ha confiado. Jesús fue rechazado, acusado e insultado, pero nunca dejó que las voces del pueblo definieran sus acciones. Pasó por en medio de ellos y siguió su propio camino, porque quienes se centran en la voluntad del Padre no necesitan justificar sus decisiones ante quienes solo buscan satisfacción temporal. Si alguna vez te encuentras al borde del abismo, empujado por quienes exigen tu ayuda, pero no valoran la verdad, recuerda lo que hizo Jesús. Mantente firme, pasa por en medio de ellos y sigue tu camino. Porque la verdadera compasión no consiste en complacer a todos, sino en obedecer a Dios, incluso cuando eso implique ser incomprendido. A lo largo de este estudio, hemos identificado diferentes tipos de personas que no merecen nuestra ayuda. Hemos aprendido a discernir cuándo nuestras acciones pueden ser utilizadas para manipularnos o desviarnos del propósito de Dios. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de mantener nuestro discernimiento espiritual? ¿Cómo podemos evitar ser engañados cuando las apariencias pueden ser tan convincentes? En Mateo 24:24, Jesús nos advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia es un recordatorio urgente de que el engaño espiritual no siempre es obvio, ni siempre se presenta de forma descarada o evidente. A veces, el engaño se esconde en palabras piadosas, gestos amables y promesas tentadoras. Jesús no se refería a señales comunes. Dijo que los falsos profetas realizarían grandes señales y prodigios. Esto significa que el engaño puede parecer tan convincente, tan milagroso, tan acorde con lo que esperamos de Dios, que incluso los más fieles pueden ser engañados si no tienen cuidado. Pero ¿cómo podemos restaurar nuestro discernimiento espiritual y permanecer firmes en la verdad? Aquí hay 5 claves fundamentales. Primero, volver a la palabra de Dios. El discernimiento no se basa en nuestras emociones, nuestras experiencias pasadas, ni en lo que digan los demás. Se basa en la verdad eterna de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos constantemente de las Escrituras, corremos el riesgo de confundir el bien con el mal,
lo verdadero con lo falso. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Es nuestra brújula, nuestra guía, nuestro filtro para identificar lo que viene de Dios y lo que no. Segundo, buscar la voz del Espíritu Santo. El discernimiento no es un don natural, es un don espiritual, y solo se puede sintonizar cuando estamos en constante comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. Pero ¿cómo puede guiarnos si no escuchamos? Si no dedicamos tiempo a orar, a estar en silencio ante su presencia y a buscar su guía, nos volvemos vulnerables al engaño. Tercera clave: observen los frutos, no las palabras. En Mateo 7:16, Jesús nos advirtió: por sus frutos los conocerán. Los falsos profetas pueden decir lo correcto, realizar señales increíbles y parecer espirituales, pero sus frutos revelarán su verdadera naturaleza. Un buen árbol no da malos frutos. Un corazón verdaderamente transformado por Dios no se deja llevar por la manipulación, el engaño ni la avaricia. Cuarta clave: permanezcan humildes y dispuestos a aprender. El mayor peligro para nuestro discernimiento es el orgullo espiritual. Cuando creemos que no podemos ser engañados, es cuando estamos más expuestos. Jesús dijo que incluso los elegidos pueden ser engañados. Esto significa que nadie está exento de riesgo. Ser humildes, estar dispuestos a recibir corrección y reconocer cuando hemos sido engañados son esenciales para evitar caer en las trampas del enemigo. Quinta clave: no actúen precipitadamente. El engaño espiritual a menudo se disfraza de urgencia. Nos presiona para tomar decisiones rápidas, para comprometernos sin pensar, para actuar sin orar. Pero Dios nunca se apresura. En Isaías 30:21 leemos: tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, anda por él. Si no estamos seguros, es mejor esperar en Dios que actuar precipitadamente y caer en un error del que luego nos arrepentiremos. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, el discernimiento se convierte en una herramienta vital para evitar el engaño. Pero debemos recordar que no es algo que adquirimos de una vez por todas. Debe renovarse, nutrirse y refinarse constantemente. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas, no para que vivamos con miedo, sino para que estemos alerta, porque en el fin de los tiempos el engaño será tan sutil que muchos caerán. Pero quienes permanecen conectados con Dios, quienes no descuidan su tiempo en la palabra y la oración, quienes escuchan la voz del Espíritu y no se dejan llevar por las apariencias, serán preservados. Y si alguna vez sentimos que hemos sido engañados, no debemos caer en la culpa ni en la condenación. Debemos volver a la fuente de la verdad, arrepentirnos si es necesario y pedirle a Dios que nos restaure el discernimiento, fortaleciendo nuestro espíritu para no caer en las mismas trampas. Porque, al fin y al cabo, nuestro objetivo no es solo evitar el engaño, sino permanecer firmes en la verdad, discerniendo lo falso de lo verdadero, no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y la guía del Espíritu Santo. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. ¿Sabes por qué? Porque muy pocos llegan hasta el final. Muy pocos tienen la paciencia, la humildad y el deseo sincero de aprender lo que Dios realmente quiere enseñarle. No eres como quienes solo buscan el pan sin importarles el mensaje. No eres como quienes se quedan a mitad de camino, entretenidos por los espejismos de este mundo. Has llegado hasta el final, y eso te hace especial, te convierte en uno de los elegidos. Hoy exploramos 7 tipos de personas que no merecen tu ayuda. Aprendimos a identificar a los necios que rechazan la sabiduría, a los manipuladores que usan el amor como arma, a los engañadores que ocultan sus verdaderas intenciones, a los egoístas que solo buscan el lucro, a los perezosos que se niegan a trabajar, a los contenciosos que siembran discordia y a los idólatras que han reemplazado a Dios
por las cosas materiales. También descubrimos el octavo tipo, aquellos que rechazan repetidamente la corrección divina, endureciendo sus corazones hasta el punto de ni siquiera poder escuchar a Dios. Y a lo largo de cada enseñanza vimos cómo Jesús nos enseñó a discernir, a ser astutos como serpientes e inocentes como palomas, a no dar nuestras perlas a quienes solo las pisotearán, a proteger nuestros corazones del cansancio, el abuso y el engaño. Pero ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué harás con todo lo que has aprendido hoy? Porque el conocimiento sin acción es como un árbol sin fruto, una semilla que nunca se planta. No basta con saber a quién no ayudar. Es esencial decidir a quién extenderemos la mano, a quién daremos nuestras perlas y nuestro tiempo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas en tu vida han mostrado su verdadera cara? ¿Cuántas veces has sentido que tu ayuda fue despreciada, tu compasión explotada, tus palabras cayeron en oídos sordos? Quizás hoy Dios te esté abriendo los ojos. Quizás hoy te esté permitiendo ver claramente quién realmente merece tu ayuda y quién solo usa tu bondad para quedarse en el mismo lugar. Ahora comenta la frase: mi ayuda tiene un propósito. Anota si realmente has llegado hasta aquí, si de verdad estás dispuesto a poner en práctica todo lo que has aprendido hoy. Esta frase será nuestra señal, nuestro código. Nos permitirá saber quiénes fueron los verdaderos elegidos, aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que también la ponen en práctica. Y ahora, una pregunta importante: ¿estás suscrito a este canal? Porque si no, déjame decirte algo. Acabas de recibir una poderosa revelación. Dios te habló a través de estas enseñanzas. Te mostró verdades que muchos nunca escucharán. ¿Qué te hace pensar que encontrarás este tipo de mensaje en otro lugar? Suscribirse a un canal como este no es un acto trivial. Es un compromiso con tu propia alma. Es como encender una lámpara en medio de una noche oscura. Cada vez que activas las notificaciones, estás diciendo: no quiero andar en la oscuridad, no quiero perderme lo que Dios quiere decirme. Si ya estás suscrito, felicidades. Eres parte de un pequeño grupo que ha decidido mantenerse firme, vigilante y atento a cada enseñanza. Pero si aún no lo has hecho, hoy es el día, hoy es el momento. No dejes pasar esta oportunidad. No seas como quienes escuchan la verdad y luego siguen caminando como si nada hubiera pasado. Y antes de irte, quiero dejarte con una última reflexión. Hoy hemos hablado de personas que no merecen nuestra ayuda. Pero ¿y nosotros? ¿Realmente valoramos la ayuda que Dios nos da o actuamos como necios, como idólatras, como manipuladores? Quizás hoy el mayor engaño del que debemos cuidarnos no está afuera, sino dentro de nuestros propios corazones. Porque el enemigo no solo se disfraza de lobo, a veces se disfraza de nuestras propias excusas, nuestra propia complacencia, nuestro propio orgullo. Así que al cerrar este video, pregúntate: ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que aprendí hoy? ¿Estoy ayudando a quienes realmente lo necesitan? ¿O estoy desperdiciando mis perlas con quienes no las valoran? ¿Estoy permitiendo que el cansancio nuble mi discernimiento? Hoy es el día para renovar nuestro compromiso, para restaurar nuestro discernimiento, para recordar que nuestra ayuda tiene un propósito y que no podemos seguir permitiendo que quienes no valoran la verdad sigan consumiendo lo sagrado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los fortalezca y los guíe siempre, porque esta enseñanza no termina aquí, apenas comienza.